El próximo sábado 3 de diciembre se presenta en el Théâtre de la Ville, aquí en París, en su sala de la Place des Abbés en Montmartre, el pianista argentino Gerardo Jerez Lecam con el cuarteto que lleva su nombre. Concierto que servirá de presentación de Reflejos Migrantes en español, en el original, nuevo disco de Jerez Lecam Quartet que acaba de publicar el sello francés Label West. Y para hablarnos de este disco y de su trayectoria en el mundo del jazz y del tango, Gerardo Jerez Lecam ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Gerardo. Un placer, Jordi. Estamos acelerados con esta música, nos da un ritmo increíble el programa. Permíteme que explique antes que nada, Gerardo, que has nacido en Buenos Aires en 1963, donde vas a realizar tus estudios musicales. Pero ¿es cierto que empiezas a tocar el piano por aburrimiento con solo 3 años? No. Me habías contado una anécdota. Sí, pero en realidad estaba en una cena con mis padres y vi un piano así solo y me senté y parece que estuve varias horas. Me acuerdo del olor todavía de la madera aquella. Más tarde no te prohibieron seguir tocando el piano. No. Bueno. Es más, mi padre me compró un piano, así que estoy eternamente agradecido. Vas a estudiar piano y a los 15 años tus estudios musicales te dan un giro gracias a Alberto Mercanti. Con él estudiabas mucho más que piano, ¿no? Sí, era un profesor bastante particular. En Argentina no es conocido porque él no se daba mucho a conocer, pero era alguien que tenía muchas facetas, desde el compositor, el improvisador, músico popular y clásico, inventor de un lenguaje musical y un gran pianista. Me ha dado muchísimas cosas, sí. Más allá de la música clásica, te interesabas ya por el jazz, me imagino, por el tango, incluso por el rock, me contabas. Sí, hubo un pasaje cuando tenía 12 años por el rock, junto a muchos amigos, así nos divertíamos mucho. Después el tango, no se puede estar fuera del tango siendo habitante de Buenos Aires. Y el jazz, y poco jazz, no mucho, no frecuente demasiado el jazz. ¿Y el folclore Después quizás? el folclore un poco y mucho el clásico. Fue mi formación en los primeros años así digamos, de formación musical en general, fue mucho lo clásico. Pasaste por Bach. Sí, eso fue lo primero. Al principio Bach me parecía completamente dislocado y incluso lo acusaba de no poner bien las notas y de poner disonancias. Así que bueno, esa fue mi forma de impresionarme cuando conocí a Bach. Luego te diste cuenta de que no había notas equivocadas. Después le agradecí eternamente esas disonancias. Gerardo Jerez Lecam, en 1992 vienes aquí a Francia, en busca quizás de tus orígenes. Tu padre es nantés, si no me equivoco. Sí, fue inconsciente, ¿no? Una cosa que uno lleva desde la infancia, porque mi viejo de origen nantés, origen bretón, también de abuelos. Mi madre más bien de origen andaluza, de la región de Guadix. Y todo eso desde la infancia uno lo va absorbiendo y escucha lo que hablan y con los tíos y las anécdotas, la guerra civil, los bombardeos de Nantes, bueno, muchas cosas que yo escuchaba. Y la curiosidad al final explotó y decidí en el 92 venir a ver qué era todo eso. Al principio por unos meses. Uno al tercer mes dice, bueno, me quedo un mes más, y después al tercer año dice, me quedo un año más, y así hasta ahora pasando el tiempo. ¿Qué imagen te daba tu padre de Francia? ¿Era idealizada? Bueno, él, como todo inmigrante, y como por ejemplo yo lo hago ahora, idealizaba muchísimo Nantes, ¿no? Se conocía todas las calles de memoria, hablaba siempre, por supuesto, de sus experiencias traumáticas con la guerra. Pero bueno, era en general esa idealización extrema, ¿no? Que todo inmigrante, yo incluido, cuando hablo de mi ciudad, por ejemplo, de Ciudad Evita, siempre agrando todas las cosas. Pero bueno, es así el inmigrante un poco.
¿Cómo fueron esos primeros años en Nantes? ¿Difíciles o te adaptaste rápidamente? Ah, no, a mí me costó bastante, sí. Incluso el francés yo lo hablaba de chico, pero era un francés muy básico, muy familiar. Y ahí los primeros años sí, fue bastante duro. Bastante, Musicalmente, musicalmente no, más bien adaptarme a la sociedad francesa, otros códigos, otras maneras de ver la vida, de ver el cotidiano. O sea, me costó bastante, pero bueno, es también un aprendizaje, ¿no? De una nueva cultura que me hizo mucho bien. Nantes en particular es una ciudad muy musical, ¿no? ¿No te sentiste cómodo allí? Sí, eso ya fue de casualidad, porque estaba ahí mi padre y tenía algunos parientes que por suerte este, me, me alojaron al principio, eso me ayudó mucho. Y es una ciudad que sí, es de las ciudades francesas, quizás una de las más culturales. Desde el principio yo empecé a trabajar mucho. Es cierto que en aquella época había más trabajo que ahora. Y había muchas salas dispuestas a apoyar en la creación a uno, ¿no? Y además yo pienso que es una tierra de encuentros mágicos, así con gente que viene de otros países. Por ejemplo, lo que me sucedió a mí, que es encontrarme con gente de los países del este, con una cultura que yo ignoraba completamente en Argentina y que tuve la suerte de conocer aquí. En Francia hay un interés por el extranjero, ¿no? Por la cultura de otros pueblos. Tenemos el Festival del Imaginéa, por ejemplo, aquí en París, o incluso el concierto que vas a dar el sábado, entra dentro de ese marco de músicas del mundo, ¿no? Es importante eso también, interesarse por el otro. Sí, es una diversidad enorme la que hay en Francia, es un terreno de encuentro, como decía antes, de choques de culturas, ¿no? De cosas que no se encuentran, no tendrían la oportunidad esa de encontrarse en otros lugares, en otras situaciones, y aquí se da esa posibilidad y eso es enorme. Gerardo, volviendo al risco Reflejos Migrantes que presentas este sábado en el Teatro de Sabés, ¿qué es lo que te empujó a abordar un tema tan delicado como el de los inmigrantes? El hecho de ser tú mismo quizás un inmigrante. Sí, yo mismo, mis padres, mis abuelos, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una nueva creación que se llama Cantos Nómades, en la cual tomo la historia de mi madre, que mi madre salió de la Guerra Civil Española y cruzó los Pirineos a pie. Entonces esa migración muy dolorosa la cuenta en un cuaderno. Mi madre se murió hace unos meses y me dejó ese cuaderno, ¿no? Entonces cuenta un poco ahí ese pasaje entre metrallas y bombas. Y a partir de eso yo fui tejiendo otras historias actuales, de cruces del Mediterráneo y otras atrás en el tiempo de esclavitud, de pasajes de gente que iban antes, por ejemplo, de esclavos. Y todas esas historias, digamos, las fui comparando con lo que es el nómade. Hace un rato hablábamos nosotros del hecho de huir, que el inmigrante va siempre hacia la periferia y el nómade está como en el centro, siempre girando. Y bueno, eso es un poco lo que hablo en la nueva creación, esta Cantos Nómades. Pero ya Reflejos Migrantes es un poco esa situación irreversible que se plantea en el inmigrante, que me pasa a mí, en todo caso yo puedo hablar de mi experiencia, que ese hecho de salir de un lado, ir al otro, ya el lugar de donde partiste te falta, cuando vuelves de viaje te falta el lugar a donde fuiste, o sea, Y la imposibilidad de volver al mismo sitio de donde sí, es un saliste. poco lo que alguno dijo que es el inconsciente, ¿no? Esa manera de que tiene, por ejemplo, un mono de meter la mano a buscar unos guisantes en una lata y cuando quiere sacarlo ya, por el hecho de simplemente de estar apretando, no puede sacar esa mano y eso es un poco el inconsciente, ¿no? Y el inmigrante yo creo que tiene ese fenómeno, ¿no? De salir de sí hacia otra tierra, añorar la suya y a la vez apegarse a una nueva tierra, en el sentido de que ya volver a la tierra de antes es difícil. Difícil, pero al mismo tiempo enriquecedor, ¿no? Sin duda. Sí, eso es Somos una más cosa, mayores. claro, esa es una cosa enorme que nos aporta la inmigración. Yo pienso que, bueno, después la inmigración hay más o menos dolorosas, ¿no? Como en el caso de la gente que tiene que huir de guerras, de miserias. En ese caso, digamos que el costado enriquecedor es realmente un detalle.
En el aspecto musical, Gerardo, el hecho de introducir un címbalo junto a un bandoneón y un violín dan a tu cuarteto un aire de Europa del Este casi judío. Y llevas muchos años trabajando ya con gente de Europa del Y Este. mira, desde que llegué, ya a los pocos meses me encontré con Jacob Masiuca, violinista de origen rumano de la región del Mar Negro, con el cual, digamos, tuve la suerte de aprender un poco todo lo que es el folclore y la música tradicional, sobre todo de esa región, ¿no? Del Mar Negro, que es una región muy rica en cuanto a mezclas y a choques de culturas de gente que vienen. Porque hay, en la región de Jacob hay una ciudad que se llama Tulcea, del departamento de Dobroja, donde hay aproximadamente 16 países, 16 culturas distintas que se cruzan. Tenemos cosas de Bulgaria, de Turquía, de Macedonia, de Georgia, de Grecia, de Moldavia, de Ucrania, o sea, de países que tienen realmente distintas culturas. Y bueno, entonces predominan realmente una variedad de folclore muy, muy interesante. Y bueno, lo que yo más, digamos, rescaté, lo que más me interesó, fue toda esa serie de ritmos irregulares, de ritmos de 7, de 9. Y fue lo que yo intento siempre, enriquecer el lenguaje de lo que yo traía en el bagaje, que era digamos, el tango, el folclore, y tratar de superponer como una especie de contrapunto entre lo que es la dinámica veloz y ligera de esas músicas y la dinámica más marcada, acentuada, sincopada, nostálgica y grave, digamos, del tango y de nuestra música, ¿no? Difícil de interpretar esa música para los occidentales, ¿no? Digamos que es difícil de escribir ya. Una vez hablando con Gustavo Beitelman me decía, pero ¿cómo vas a hacer para escribir esto? Cuando escucho el concierto. Es muy difícil, sí, ya de aprender a interpretarlo, porque se necesitan muchos años. Y después a traducirlo en un papel, sí, en una partitura, es también muy, muy difícil. Eso lo intentó Bartók ya, ¿no? En los años 20. Sí, yo creo que muchas, por no decir todas las músicas, son difíciles de traducir. Pero bueno, la particularidad de la música popular es esa, y la fusión entre música popular y música sabia, que se llama, ¿no? Música clásica, es todavía más compleja, ¿no? La emigración, los cíngaros producen una música llena de una terrible nostalgia, una tristeza profunda. Quizás ese desarraigo finalmente es fértil, ¿no? Sí, la diferencia entre digamos, la tristeza esa que vos decís del cíngaro y la tristeza del tanguero, la nuestra, es que ellos son mucho más festivos. O sea, es como que se están a la vez, están lamentando, pero a la vez burlándose. O sea, hay un doble lenguaje que es bastante extraordinario. Nosotros tenemos también esa mofa de la nostalgia, ¿no? El tango, ¿no? Es como que nos gusta llorar, ¿no? Pero es distinto, son realmente dos facetas de la nostalgia y de la tristeza que son realmente distintas. Por eso el álbum antiguo yo lo había llamado Off, 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 porque viene el ritmo off, que es el ritmo de las lamentaciones cíngaras. No está lejos de la música judía tampoco, ¿no? No, yo pienso que está todo entreverado, está todo. Realmente no podemos separar la música judía del folclore de los países del este. O sea, vienen todos más o menos de unas regiones características donde la gente fue tomando de otras culturas durante el transcurso de los años, y al final identificar si es de uno, si es de otro, no tiene ningún interés. La música de esos pueblos nómadas es normalmente tocada con instrumentos portátiles, el clarinete, el violín, por supuesto, el címbalo. El piano no es nada portátil, ¿eh? No, el piano es el instrumento de los ricos. Incluso en el tango hace irrupción tardivamente también. Es cuando el tango fue aceptado digamos, por la sociedad, cuando ya no estaba prohibido. Entonces ahí sí se pudo poner un piano de cola para que los ricos disfruten
Pero bueno, yo elegí el piano no por eso, ¿eh? No se crea. Gerardo, hablando de tango, en tu disco inevitablemente hay tango y me gustaría hablar de la colaboración de una gran voz, Sandra Romolino, que canta un tango en tu disco. ¿Cómo fue esa colaboración? Mira, la relación con Sandra desde hace ya 15 años que nos conocemos, siempre fue extraordinaria. Para mí es la persona que traduce con más profundidad las cosas que escribo. Bueno, yo escribo también poesía, escribo canciones. Y bueno, tiene esa intuición y tiene ese instinto de ver más allá de la significación y de la reflexión. Ni siquiera explico yo lo que es la canción. Ella entiende, sobreentiende y es como un sueño que se transmite, ¿no? Así que, bueno, Sandra, además de tener un sonido muy particular, de voz muy argentina, pero a la vez muy personal, es una voz que no existe allá en Argentina, no podemos compararla con otra. Yo conozco muchas voces de folclore que admiro enormemente, como por ejemplo Luna Monti, o voces masculinas como Juan Quintero, o Abel Pinto, voces enormes. Pero bueno, Sandra tiene su característica, su particularidad dentro del tango que es fantástica. En tu disco Reflejos Migrantes hay un cierto impresionismo, aparte de los ritmos del este, como decíamos. En el vídeo de la grabación se te ve manipulando el piano como si fueras John Cage. Vas más allá del puro jazz. Sí, mira, no, eso, el piano a mí me gusta rascarlo, sí, me gusta meterme ahí adentro, sobre todo por ¿Cómo se la lo toman cuestión rítmica. los afinadores? No te deben tener... Yo no creo que se desafine mucho. Hay algunos que dicen que la transpiración oxida las cuerdas y qué sé yo, pero no, yo no creo esas cosas. En todo caso tendría que estar varias horas tocando así de esa manera, ¿no? Pero a mí me gusta sobre todo ese tema por el color que le da al instrumento, la capacidad rítmica que se abre con las uñas, ¿no? Rascando. Y después todo lo que es sí, de lo maravilloso, ¿no? Lo que puede hasta fundir con una sensación onírica, de sueño, ¿no? Se llama Torbellino, precisamente la obra que estamos hablando. Es el torbellino de la emigración en medio del mar Mediterráneo. Sí, mira, eso me pasó una vez que estando de vacaciones, vi un tornado así en el mar. Fue ahí que tuve la idea de este tema, en el País Vasco. Mirá. Y después es como que se transformó medio en sueño, en pesadilla ese torbellino. Fue creciendo en mi imaginación y lo tuve que traducir musicalmente. El tiempo, pues ya lo saben, tienen una cita el sábado 3 de diciembre para el concierto de Jerez Lecam Quartet en el Teatro de Sabes a las 5 de la tarde, es una hora taurina. La hora del mate. Exactamente. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme también saludar a Julien Leng, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de esta emisión. Muchísimas gracias de nuevo y mucho éxito el sábado. Muchas gracias, Jordi.